El coordinador y miembro del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar ha agradecido a la Universidad de Cádiz, a la Diputación Provincial y al Ayuntamiento toda la ayuda y el apoyo que les prestan para que este seminario continúe desarrollándose. El Foro por la Memoria está muy agradecido y quiero que aquí quede constancia al Ayuntamiento de San Roque, a la Diputación de Cádiz, que es la que financia. La primera edición del seminario 2015 la financió íntegramente el Foro. Teníamos en aquella fecha fondos propios y pudimos costearlo entero. Y desde la segunda edición ha sido la Diputación de Cádiz la que ha financiado este seminario. Y también quiero agradecerlo públicamente a Julio Pérez Serrano, no está aquí, pero estará por ahí, profesor catedrático de Historia de la Complutense, que es el coordinador de estos cursos, que desde el primer momento que fuimos en 2014 allí a plantearlo, acogió la idea, la hizo suya y nos ha permitido que estemos aquí hoy en día. Muchas gracias a Julio. Y simplemente esta labor del seminario, que hacemos en el seminario, para nosotros es muy importante porque el Foro fundamentalmente nosotros nos consideramos un instrumento al servicio de las víctimas del fascismo y a las familias y de las familias de las víctimas del fascismo. Y nuestra labor está fundamentalmente dirigida a conseguir la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del fascismo y también para que la sociedad española, toda la sociedad española, hasta quien no nos quiere escuchar, comprenda que el fascismo es un horror, es una bestialidad y es inhumano y no podemos volver a caer en él. Esta última jornada ha contado con dos conferencias. Carmen Bru y María López, dos mujeres para un tiempo de compromiso, ha sido la primera, que ha estado impartida por Antonio Pérez Girón, cronista oficial de San Roque. Bueno, pues he querido referirme a María López y Carmen Bru como dos mujeres, porque trata el seminario sobre la mujer en la guerra civil, que fueron víctimas de la sinrazón, de la violencia, de la dictadura, de los que provocaron la guerra, por el tan solo hecho de tener una ideología contraria, de haber sido personas muy significadas en la lucha a favor de los humildes, que fueron Carmen Bru y María López. María López quizá menos conocida que Carmen, que ha sido más reconocida, pero lo que he pretendido ha sido, y de manera también un poco general, hacer alusión a otras mujeres que, como dijo una ponente el otro día, fueron las víctimas también subsidiarias, que no tenían ninguna vinculación política ni sindical, pero bueno, pues porque eran esposas de personas que sí eran significadas políticamente, pues fueron represaliadas, pasaron mediante falsos testimonios y procesos falsos, pues fueron condenadas y bueno, algunas incluso a pena de muerte, que después se le conmutó simplemente por no haber dado información de dónde estaban sus hermanos, que estaban en zona republicana, ¿no? Y era muy fácil de condenar a la gente porque la indefensión era absoluta, ¿no? Y bueno, pues aparte de eso, pues la figura de Carmen, que es una figura de una mujer de una fuerza increíble, y de María López, que también lo fue, ¿no? En el San Roque de aquella época. Y he tratado también de dibujar el escenario en el que se desenvolvieron estas dos mujeres, que fue el inmediato a la República y durante la República. La conferencia Mujeres en el tardofranquismo, control político y desarrollismo económico, a cargo de la profesora de Lengua Castellana y Literatura y también autora, entre otras obras, de la represión de las mujeres en Andalucía 1936-1949, Purificación Sánchez, ha puesto punto y final a la edición de este seminario enmarcado en el curso de verano de la UCA en San Roque.
Pues cronológicamente yo me voy a ocupar de hablar hoy de lo que se llama el tardofranquismo, es decir, la situación de las mujeres en la dictadura franquista en los años 60 y 70, donde han cambiado, digamos, la coyuntura económica y también la coyuntura, no porque haya desaparecido la represión, sino porque en términos de población civil, de lo que se trata es de ir cambiando mecanismos de represión por mecanismos de control. Y esto se ejercita fundamentalmente con las mujeres. Entonces voy a hablar, por una parte, de cómo se cambia el discurso hegemónico sobre las mujeres desde el poder, es decir, tratando de educarlas y hablando de que tienen que ser modernas, pero no modernas como las republicanas, sino en la modernidad que exige el desarrollismo económico. Y por otra parte, cómo las mujeres reaccionan frente a ese desarrollismo. Y es muy interesante constatar que las mujeres, hay un archivo, digamos, y una documentación en la que las mujeres dejan constancia con su propia voz de cómo se sienten, de su propia infelicidad, de su situación, de su vida infame, en el sentido de que era una vida de mala calidad y también una vida desprovista de brillo, ¿no?, de brillo social y de consideración. Y esa voz está precisamente recogida en las cartas que las mujeres enviaban a los consultorios. Los consultorios de la revista y los consultorios de la radio, y sobre todo el consultorio por excelencia, que era el consultorio de Elena Francis. Entonces yo quiero también reivindicar esas cartas como documento histórico, unas cartas llenas de subjetividad, pero unas cartas en las que las mujeres eran completamente expresivas a la hora de hablar de su situación emocional, de su situación económica, y de que en definitiva lo que venían en definitiva a poner de manifiesto era que lo que se contaba del discurso hegemónico sobre ellas era algo falso, que a ellas les creaba infelicidad. Entonces, con sus cartas de alguna manera ponían en evidencia las fisuras de ese discurso.